Familia denuncia que un joven chileno está detenido en medio del festival Rock in Rio en Brasil, acusado de robar un teléfono celular. Paciente denuncia que un mal diagnóstico terminó con la amputación de una de sus piernas en Rancagua. Le dijeron que tenía solo un esguince. Crece la violencia en Ecuador. Manifestantes insisten en exigir la renuncia del presidente, quien culpa de intento de alzamiento a Rafael Correa y Nicolás Maduro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. Comete delitos desde los 14 años en Chile y también en Inglaterra y España, donde fue líder de bandas criminales. Ahora la detuvieron en el asalto a un camión en Renca. Las imágenes corresponden a uno de los peculiares delitos ocurridos entre julio y agosto de 2017 en Cataluña, España. De este atraco han pasado más de 2 años, pero su protagonista acapara otra vez la crónica policial. Tiare Milleres Arriagada, famosa delincuente internacional, conocida como la Princesa. Su apodo cruzó el Atlántico y su eco por liderar 2 bandas dedicadas al robo en oficinas de correos y casas. Ligada junto a sus cómplices a 8 atracos, habrían robado más de 30 millones de pesos, su particular apodo debido a la ropa exclusiva que utilizaba y su juventud. Pero su banda cayó, fueron encarcelados y luego extraditados, todo gracias a una importante pista para la policía española. ¿Qué les llevó a ellos a seguir la pista que podían ser connacionales? Era que una de las víctimas de las oficinas de correo resultó ser de nacionalidad chilena y ella identificó rápidamente el tono de hablar de uno de los participantes. Pero, ¿cómo operó en España? Detectarla siempre fue complejo porque usaba vestimenta de hombre, además de cubrirse con sombrero y gafas. Siempre en la cúspide de la banda, encargada de la cobertura, intimidaba con pistola a locatarios y clientes. Importante era contar su carrera delictual en el extranjero para entender esta persecución. Comenzó en San Bernardo, terminó en Renca. La banda de la Princesa robó un camión con abarrotes, intimidaron a los ocupantes y luego los abandonaron en el camino. Un delito característico de Tiare Milleres Arriagada. Comenzó su carrera delictiva a los 14 años. Desde entonces acumula 31 detenciones, eso sin contar sus andanzas por España e incluso Inglaterra. Fue capturada junto a otros 3 delincuentes, suman entre ellos otras 48 detenciones. Las 4 personas que se encuentran detenidas en esta comisaría tienen antecedentes penales por delitos similares, por delito de receptación y de robo, e incluso una mantiene una orden pendiente por parte de un tribunal. Especialistas en robos de vehículos motorizados, quizás por eso portaban inhibidores de señal para bloquear el GPS del camión, al que escoltaron con un vehículo sin patentes. Aún así, fueron capturados. Tiare Milleres y sus 3 compañeros se enfrentarán este jueves a la justicia, hasta el momento por robo con intimidación. En un confuso hecho, un ingeniero chileno fue detenido en el Festival Rock in Rio de Brasil. Fue acusado de hurto y se mantiene incomunicado. Camilo Zavala nos cuenta sobre este tema. Camilo, buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Sí, imagínense lo que siente la familia de este joven de 27 años. Solo angustia y tristeza y también desesperación. Y hacen un llamado insistente a las autoridades para que los ayuden a encontrarlo, porque lo único que saben hasta el momento es que se encuentra detenido en un centro penitenciario de Río de Janeiro que está en el sector de Botafogo. Esta historia comienza el viernes pasado, pero él llegó el jueves junto a unos compañeros de trabajo a Sao Paulo. Arrendaron un auto y se fueron directo hacia Río de Janeiro para disfrutar del festival Rock in Rio. Iban a ver algunos grupos de metal, fanáticos de esa música, todo estaba muy bien, disfrutaban de este show, pero justo a las 7 de la tarde, cuando ya había tocado la banda Anthrax, él se pierde del resto de sus amigos, pierde la pista del resto de sus compañeros y, según el propio relato de él, porque alcanzó a mandarle un mensaje a su polola, fue detenido luego de un confuso hecho. Al parecer,
los policías lo culparon de que había robado un teléfono celular y de inmediato, por supuesto, personas que se encontraban ahí en los alrededores también lo culparon directamente y los indicaron como que él habría robado entonces este celular. Fue detenido y en el momento cuando iba a ser trasladado primero hasta una comisaría, él alcanza a conectarse a través de roaming y le manda un mensaje vía WhatsApp a su polola diciéndole que había sido detenido por algo que él no había hecho. Estamos hablando de Enzo Oliva, de 27 años, ingeniero en informática, un confuso hecho que mantiene pero muy preocupados a todo su círculo más íntimo. Es más, su padre viajó de urgencia hasta Brasil ayer para ya conversar con el cónsul de Chile ahí en Brasil y ver una solución lo más pronto posible, porque no se sabe con certeza qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que sus familiares y también sus compañeros de trabajo alegan inocencia y que él no tuvo absolutamente nada que ver con este hecho. Conversamos con su familia y también tenemos el audio que le envió a su pareja. Escuchemos. Oye, Pame, ¿puedes comunicarte con el Guzmán? Me voy al Sean Benfica comisaría, estoy preso, por si acaso, y no es broma. Yo vengo aquí a hacer las gestiones junto a el cónsul y un abogado para poder obtener la pronta liberación de él. Pero la burocracia no ha permitido que esto suceda. Ruego a todos que, por favor, todas las buenas vibras. La policía lo acusó de hurto de un celular, que supuestamente habían testigos, lo habían pillado con eso. Pero es mentira porque no existe ningún papel, no existe ninguna evidencia y no hay nadie que haya ido a la policía acusándolo. No hay un registro en Río de personas acusándolo a él. Es una detención totalmente ilegal. Bueno, lo decían ahí sus familiares, dicen que es una detención arbitraria. Un tema que llama poderosamente la atención es que está incomunicable, es decir, nunca tuvo la posibilidad siquiera de tomar un teléfono para llamar a su familia, ya sea desde la comisaría o desde el centro penitenciario donde se encuentra, para avisar que está en calidad de detenido. Por eso esta familia hace este insistente llamado a las autoridades. Lo bueno es que mañana ya se reunirán con el cónsul y al parecer irán a verlo hasta este lugar donde se encuentra en calidad de detenido por este presunto hurto del cual es acusado este ingeniero en informática. Nos quedamos atentos, Camilo, al desarrollo de esta información. Buenas noches. Un paciente del Hospital Regional de Rancagua denuncia que un mal diagnóstico terminó con la amputación de una de sus piernas. Asegura que fue 2 veces hasta el servicio de urgencia luego de doblarse el tobillo, pero lo derivaron a su casa, asegurándole que solo era un esguince. Hasta principios de 2019 llevaba una vida normal. Ahora estos 2 muletas y una silla de ruedas son los aliados de Francisco. El 2 de febrero todo cambió. Caminaba por la vía pública en Rancagua, se torció un pie, lesión por la que fue atendido en la urgencia del Hospital Regional de la ciudad, donde el traumatólogo de turno le diagnosticó, asegura sin un examen médico, un esguince de tobillo. El cirujano traumatólogo me derivó a la casa por un supuesto esguince y contractura en los gemelos. Tal cual me dio unos medicamentos, sí, el dolor no pasó. Volví a ir en segunda instancia como una semana después. Y ya presentaba el pie isquémico, frío, como con moretones. Y el médico seguía en su postura, que era un esguince. Fue en una tercera visita a la urgencia cuando no solo se enteró de que no se trataba de un esguince, sino que además debían amputarle parte de su pierna izquierda. La tercera vez que fui ya era poco lo que sentía el pie, estaba muy frío, muy morado. Y quería volver a enviarme a la casa y justo iba entrando un doctor vascular, que él empezó a palpar la arteria y todo y vio que tenía un trombo del tobillo hasta la ingle. Que eso llevó ya a tener una isquemia aguda y a amputar la pierna. Francisco asegura que su caso obedece a una negligencia médica, por lo que se querelló contra quienes resulten responsables. El cirujano vascular que me amputó, él me dijo que si hubiera habido un buen diagnóstico la primera vez hubiera sido solo destapar la arteria, sacar un coágulo, dijo, un trombo,
y me hubiera podido salvar la pena. La querella es una acción penal dirigida en contra de quienes resulten responsables por un cuasi delito de lesiones graves gravísimas con amputación de un miembro importante del cuerpo. Mediante un comunicado, el Hospital Regional de Rancagua señaló que colaborarán con la investigación y que además se instruyó una auditoría clínica interna para revisar si se cumplieron los protocolos establecidos, tras lo cual se definirán las medidas administrativas que correspondan, medidas que no dejarán conforme a Francisco, quien a sus 32 años deberá comenzar una nueva vida por un presunto error de diagnóstico. Volvemos a la capital porque vecinos de Las Condes rechazan que Metro construya una estación de la futura línea 7 bajo el Parque Araucano. Algunos argumentan que se va a dañar esta área verde y otros temen un aumento en la delincuencia. 22 hectáreas en el corazón de Las Condes tiene el Parque Araucano, a un costado del Parque Arauco y también a un lado de Rosario Norte, el sector donde las empresas y los empresarios más importantes de Chile tienen sus edificios corporativos. Vecinos se oponen que al interior de este parque se levante la nueva estación de la línea 7 del metro, polémica avivada por las declaraciones de esta presidenta de la Junta de Vecinos, que además agregó que se llenaría de delincuencia. Pero no lo pongan dentro del parque. El parque tenemos que protegerlo. Pero usted dijo también que con el metro iba a llegar más delincuencia. Sí, lo dije, pero eso es lo que pasa en todos lados. No sé si la palabra es clasismo, pero claramente no corresponde que vecinos de un sector muy acotado intenten tener una obra que beneficie a toda la ciudad completa y que los argumentos para hacerlo sean argumentos del índole que son mucha gente, que son gente extraña o que va a llegar delincuencia producto de esa gente. Eso no tiene nada que ver con el metro, no tiene que ver con la gente que va a usar el metro. Llamaron a marchar, argumentando que se destruirían cerca de 50 árboles. ¿Ustedes están en contra de que la estación esté aquí o en contra del metro? En contra de que la estación esté dentro del parque, en contra de que se intervenga el parque. Los que están diciendo no, yo no quiero metro, porque el metro significa que van a llegar tales personas y esto va a significar delincuencia, eso yo no lo comparto. El metro es importante para la ciudad. Hoy día hay estaciones en el parque en la estación Salvador, está al medio del parque Balmaceda, la estación Baquedano está en el parque Bustamante, hay una estación en el parque Almagro, en Irrazal, en la Quinta Normal, y funcionan sin ningún problema y no han afectado a los parques. No, creo que en Manquehue está suficiente. Si lo hicieran por fuera, sí, de verdad yo tengo compañeras que les serviría mucho la línea 7. No me gustaría que modificaran el parque. Sí, sería súper útil, sobre todo porque este sector está un poco alejado del metro Manquehue. Mucho más invasivo es la construcción que vemos ahí, que son 10.000 metros cuadrados, donde hay restaurantes, incluso una cúpula con juegos de niños, y eso se construyó sin esta polémica. El alcalde pide que la estación se corra un par de cuadras y no comparte el clasismo de algunos. No estoy pidiendo que no se haga el metro, estoy pidiendo que se corra. Y se lo mencioné ayer a Luis de Grange, que se corra un poco, pero afuera del parque. 26 kilómetros y 19 estaciones tendrá la línea 7, beneficiando a 15 comunas de Santiago. Metro emitió un comunicado ante estos reclamos, señalando que tienen la convicción de que la equidad social es uno de los beneficios de la obra. Una polémica que recién empieza, el alcalde tampoco quiere que la línea termine en Estoril y pide que se amplíe a Lo Barnechea. Segregación social o justa defensa del parque, argumentos que hoy dividen a quienes viven y trabajan en Las Condes. 32,3 grados fue la máxima de este miércoles en Santiago y hay alerta por los incendios forestales. Por eso, hasta marzo están prohibidos los asados en el Parque Metropolitano. Que casi sin pijama y encima de las tapas durmiendo acá. Sí, con calor, anoche pasé calor. Ya de la mañana yo salí en shortcito a trabajar a las 6:30. Fue un despertar distinto para los capitalinos. Los 33.1 de este martes se sintieron durante la noche y hoy el panorama no era diferente. Una mínima de 13 grados nos adelantaba que en esta jornada iba a reinar el calor. Estamos en una época de cambio de clima, como dice la noticia, ¿no? Como que ya no tenemos ni primavera ni otoño. Hay que acostumbrarse porque esto llegó para quedarse. Y no está equivocada, la máxima histórica de octubre fue en 1941, 33.3 grados. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que el calentamiento global nos está influyendo en el clima chileno. Un par de años atrás también tuvimos temperaturas muy altas y en general estas temperaturas muy altas se pueden dar, pero quizás no con un periodo de tiempo tan corto. Podría ser una vez cada década, se podría decir, pero ahora reiterativamente tenemos temperaturas muy altas. 30.6 grados fue la temperatura al mediodía, al sol. Muchos ya buscaban la sombra, incluso estas palomas aprovechaban el riego para capear el calor. Gente pidiendo agüita, la gente tomaba harta agüita hoy día. Me da un poquito de miedo pensar en que viene el verano todavía, no sé
pero esperemos que no esté tan violento el verano. Un calor que a casi 3 meses del verano alerta a las autoridades. Y el Zoológico Nacional evacuó a cerca de 100 animales por el incendio que afectó al Cerro San Cristóbal. Es la imagen del pulmón verde de Santiago que este año buscan evitar. Por eso este miércoles anunciaron distintas medidas como más brigadas de la CONAF, planificación de los grifos, cortafuego y una que involucra a todos los chilenos. Y por lo tanto les vamos a pedir que nos entiendan de que en esta temporada de verano no vamos a poder prender las parrillas. Esto sumado a todas estas otras acciones, evidentemente vamos a contribuir a que no tengamos riesgo de incendio. Hasta fines de marzo estará prohibido encender las parrillas en todo el parque metropolitano, una medida que se podría replicar en otros parques de Santiago. Más vale prevenir que apagar. Hoy la máxima fue de 32.3 grados, una temperatura que al sol llegaba a los 33. En el metro subía aún más y en los buses Red casi llegaba a los 35 grados. Calores de los cuales no estábamos acostumbrados, pero que el cambio climático los trae cada vez más seguido. Hay que tomar las precauciones, porque no solo las altas temperaturas se adelantaron, también los amenazantes incendios forestales. Vamos a un resumen de noticias. En medianoche se adelantó la temporada de incendios forestales en la región de Valparaíso. 40 hectáreas fueron arrasadas por las llamas este martes. Estuvieron a escasos metros también de alcanzar un sector residencial en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso. Las altas temperaturas y los fuertes vientos, la sequía también hacen prever un verano aún más complicado que en años anteriores. Los habitantes están preocupados debido a que los pastizales secos se han multiplicado en la zona. La Intendencia de la región de Valparaíso anunció que adelantó las medidas para hacer frente a los incendios forestales y desde CONAF informaron que han reforzado sus brigadas para esta temporada. Tras un frustrado procedimiento antidrogas, una funcionaria de la Policía de Investigaciones terminó baleada en la comuna de Cerro Navia. Todo esto luego que desconocidos trataran de quitarle el vehículo en el que se encontraba junto a un compañero de trabajo. El hecho ocurrió justo cuando ambos detectives se encontraban en un auto sin distintivo de la institución, una situación que habría sido el principal motivo para que los delincuentes intentaran robarles. Entonces ocurrió un enfrentamiento a tiros en que la policía recibió un balazo en una pierna. Los desconocidos lograron escapar. En prisión preventiva quedó una peligrosa banda de delincuentes acusada de asaltar y golpear a campesinos de avanzada edad en zonas rurales de la región de la Araucanía. Con armas de fuego y a golpes intimidaban a los ancianos, a quienes robaban dinero en efectivo y su material de trabajo. La Fiscalía investiga al menos 7 casos similares. Los imputados quedaron en prisión preventiva, uno de ellos es un adolescente de 16 años, mientras que el resto es investigado por robo con violencia, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas de fuego, sumado a su presunta participación en la muerte de un agricultor a quien habrían atacado brutalmente. El Ministerio Público formalizará cargos por 3 cuasi delitos de homicidio al prevencionista de riesgos de la clínica y al técnico de seguridad de la empresa de gas que hacía mantención de las instalaciones en la clínica del Sanatorio Alemán. Producto de una fuga de gas ocurrida el 21 de abril de 2018, 3 personas resultaron muertas. Según la Fiscalía, el prevencionista avisó a los trabajadores que no había riesgo y que las emanaciones de gas habían terminado. Luego de esto, los trabajadores volvieron a ingresar y se produjo una explosión que terminaría con el fatal desenlace. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Ecuador cumplió una semana desde que se desataron las masivas y cada vez más violentas manifestaciones en contra del gobierno y también de sus medidas económicas. Las protestas han dejado unos 800 detenidos y cientos de personas heridas. La tensión sigue escalando en las calles de Ecuador, además del fin de las medidas económicas impuestas por Lenín Moreno, sobre todo por su efecto en el alza del precio de los combustibles. Miles de ecuatorianos exigen ahora su renuncia inmediata como presidente. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Y a Lenin no le queda más que eso, o sea, huir. Porque el movimiento indígena y todas las clases populares no vamos a descansar hasta que él salga del gobierno.
Ante el aumento explosivo de la violencia, el mandatario decretó un toque de queda parcial en las zonas estratégicas del país, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Además, decidió volver a Quito desde Guayaquil, a donde trasladó la sede de gobierno días antes para monitorear la situación y ofrecer espacios de diálogo a los grupos indígenas, sus principales críticos. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. Ofrecimiento que no ha sido aceptado por la CONAIE, la mayor organización indígena del país, ni por los otros grupos autóctonos que continúan la marcha hacia la capital con la intención de presionar al gobierno. Los choques entre policías y manifestantes han dejado hasta el momento cerca de 800 personas detenidas y al menos 350 heridas solo este martes. Todo esto estaría siendo aprovechado políticamente por el exmandatario Rafael Correa, quien con un video en sus redes sociales habría dejado entrever que podría volver a Ecuador a pesar de las órdenes de arresto en su contra. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz. La ONU y el Papa Francisco ofrecieron su mediación entre manifestantes y el gobierno en una crisis política desatada en Ecuador, que la última vez que llegó a estos niveles de violencia fue en 2005, cuando el presidente de turno fue destituido del poder. Ya estamos de vuelta en medianoche, perdón. El gobierno de Brasil culpó a Venezuela de las manchas de petróleo que están apareciendo en las playas de su país hace varias semanas. Según el presidente Jair Bolsonaro, estas manchas podrían ser producto de hechos criminales. De acuerdo con su ministro de Medio Ambiente, el derrame de petróleo proviene muy probablemente de Venezuela y habría sido producto del accidente de un buque petrolero. Durante más de un mes, el gobierno de Bolsonaro ha estado investigando sobre el derrame de crudo, que ya afecta a 132 playas en 9 estados del noreste, sin que todavía pueda tener certeza sobre el origen de estas misteriosas manchas. Un grupo de madres británicas organizó una protesta masiva de lactancia materna en el centro de Londres para presionar a su gobierno a realizar más acciones para proteger al medio ambiente. Estas mujeres marcharon hacia Downing Street, donde se encuentra la oficina del primer ministro Boris Johnson, bloqueando las vías aledañas mientras amamantaban a sus bebés. Estas manifestaciones son parte de la propuesta del grupo activista local Rebelión contra la Extinción, que pidió a los jóvenes desobedecer civilmente a los gobiernos por 14 días para presionarlos a actuar en contra del cambio climático. Pobladores del estado mexicano de Chiapas ataron y arrastraron con un auto a un alcalde por incumplir sus promesas de campaña. Decenas de campesinos del poblado de Santa Rita se enfrentaron con empleados de la municipalidad de Las Margaritas cuando intentaban llevarse retenido al alcalde Jorge Luis Escandón del Partido Revolución Democrática. Los pobladores enfurecidos reclamaban ante la falta de construcción de un camino prometido por el edil durante la campaña y ante la negativa del político fue amarrado con un lazo de las manos y atado a una camioneta con la que lo arrastraron por varias cuadras. La policía rescató al alcalde, aunque varios funcionarios fueron retenidos. A esta hora tenemos una temperatura de 14,9 grados. Hoy Santiago va a estar parcial con una máxima de 30 grados. Antofagasta tendrá cielo despejado con una máxima de 19 grados. 1 de la mañana con 47 minutos. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Muy buenas noches.